Evangelio de hoy domingo 13 de abril del 2025. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas capítulo 22 14 versículo 23 al 56. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y los apóstoles con él y les dijo: Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer. Porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: Tomad esto, repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero mirad, la mano del que me entrega está conmigo, en la mesa. Porque el Hijo del Hombre se va, según lo establecido. Pero, ay de aquel hombre por quien es entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Se produjo también un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor. Pero él les dijo: Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así. Sino que el mayor entre vosotros se ha de hacer como el menor, y el que gobierna, como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Y yo preparo para vosotros el reino como me lo preparó mi Padre a mí. De forma que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo. Pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo: Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. Y les dijo: Cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias. ¿Os faltó algo? Dijeron: Nada. Jesús añadió: Pero ahora, el que tenga bolsa, que la lleve consigo. Y lo mismo la alforja, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito. Fue contado entre los pecadores. Pues lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: Basta. Salió y se encaminó, como de costumbre, al monte de los Olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio, les dijo: Orad, para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y, arrodillado, oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, que lo confortaba. En medio de su angustia, oraba con más intensidad. Y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Y, levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para no caer en tentación.
Todavía estaba hablando, cuando apareció una turba. Iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los 12. Y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, dijeron: Señor, herimos con la espada. Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejadlo, basta. Y, tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo, y a los ancianos que habían venido contra él: Habéis salido con espadas y palos como en busca de un bandido. Estando a diario en el templo con vosotros, no me prendisteis. Pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro estaba sentado entre ellos. Al verlo una criada sentado junto a la lumbre, se lo quedó mirando y dijo: También éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después, lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pero Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Pasada cosa de una hora, otro insistía diciendo: Sin duda, este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo: Hombre, no sé de qué me hablas. Y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: Antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y, saliendo afuera, lloró amargamente. Y los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él, dándole golpes. Y, tapándole la cara, le preguntaban diciendo: Haz de profeta. ¿Quién te ha pegado? Insultándolo, proferían contra él otras muchas cosas. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo. Con los jefes de los sacerdotes y los escribas, lo condujeron ante su Sanedrín, y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les dijo: Si os lo digo, no lo vais a creer, y si os pregunto, no me vais a responder. Pero, desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. Dijeron todos: Entonces tú eres el Hijo de Dios. Él les dijo: Vosotros lo decís, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y levantándose toda la asamblea, lo llevaron a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo diciendo: Hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación. Y oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le responde: Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza, diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea. Desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo. Y, al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes,
al ver a Jesús, se puso muy contento. Pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo. Porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea. Pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio y, después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: Me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo. Y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros. Y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis. Pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Ya veis que no ha hecho nada digno de muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa: Quita de en medio a ese. Suéltanos a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio. Y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz, para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque mirad que vienen días en los que dirán: Bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: Caed sobre nosotros, y a las colinas: Cubridnos, porque, si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para ajusticiarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hicieron notes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena. Nosotros, en verdad, lo estamos justamente. Porque recibimos el justo pago de lo que hicimos.
En cambio, éste no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra. Hasta la hora nona. Porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: Realmente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia, viendo todo esto. Había un hombre, llamado José, que era miembro del Sanedrín. Hombre bueno y justo. Este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y, bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron. Y vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra. Y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La pasión según San Lucas comienza con una escena profundamente íntima, la última cena. Jesús se sienta a la mesa con sus discípulos y les confía un anhelo ardiente. He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión. En estas palabras se vislumbra el corazón palpitante de Cristo. Consciente de lo que está por venir, pero deseoso de compartir ese momento con los suyos. La Eucaristía que instituye en ese instante es el acto supremo de comunión, en el cual el amor se entrega sin reservas. Aquí ya empieza a manifestarse la lógica de la cruz. Jesús no se reserva nada para sí, sino que se da como pan partido y sangre derramada. Anticipo del sacrificio que se consumará al día siguiente. La traición de Judas se consuma con un beso. Este gesto, que debería ser signo de amor y amistad, se convierte en el medio de la entrega. Jesús no lo rechaza, sino que le dice: Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Esta pregunta resuena como un lamento profundo. No hay odio en su voz, solo tristeza. Esta escena nos confronta con nuestras propias traiciones envueltas en gestos de aparente amor. Cuando decimos que amamos, pero manipulamos. Cuando prometemos fidelidad, pero buscamos nuestro interés. Jesús acoge la traición sin devolver mal por mal, mostrando que el amor es más fuerte incluso que el engaño. Pedro, tal como Jesús lo había predicho, niega conocerlo 3 veces. Pero cuando canta el gallo, se cruza con la mirada de Jesús. Esa mirada no lo acusa, pero sí lo revela. Pedro ve su miseria, pero también la ternura de su maestro. Llora amargamente, pero no desde la desesperación, sino desde el dolor de haber herido al amor. Esta escena nos habla de la conversión. El pecado no tiene la última palabra si nos dejamos mirar por Jesús. Su mirada transforma, sana, levanta. No hay caída que no pueda ser redimida por su amor.
Jesús es llevado ante el Sanedrín, ante Pilato y ante Herodes. Es juzgado, interrogado, despreciado, pero en todo momento mantiene una dignidad serena. No se defiende con argumentos, no apela al poder, no busca escapar. Su silencio es elocuente, es el silencio del Cordero que asume el pecado del mundo. En su pasión, Jesús revela el rostro de un Dios que no se impone, sino que se ofrece. Es escarnecido, pero no pierde su realeza. Su verdadera gloria está en amar hasta el final, no en imponerse por la fuerza. Pilato no encuentra culpa en él, pero cede ante la presión de la multitud. En esta figura vemos cómo el miedo al que dirán puede llevarnos a la injusticia. Pilato simboliza a todos los que, por miedo a perder poder o prestigio, renuncian a la verdad. La multitud, manipulada por los líderes, pide la liberación de Barrabás. Elige al violento sobre el inocente. Esta escena denuncia la facilidad con la que el pueblo puede ser manipulado. Cuando no hay discernimiento. Nos invita a cultivar una conciencia crítica, a no dejarnos llevar por la masa. Finalmente, el cuerpo de Jesús es depositado en el sepulcro por José de Arimatea. Mientras las mujeres observan con amor y preparan perfumes. La escena es de silencio, de espera, de dolor contenido. Pero también de fidelidad. Estas mujeres, que no huyeron, serán las primeras testigos del resucitado. Su constancia, su ternura. Su esperanza silenciosa nos invitan a no perder la fe en los momentos más oscuros. Aunque todo parezca terminado, el amor no muere. El sepulcro es solo el umbral de la victoria. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.